Buenas tardes mis amigos, buenas tardes mis hermanos, un enorme placer saludarles a todos nuestros apreciados televidentes. Qué alegría estar de nuevo con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Espero que en cada familia que nos reciben esta tarde haya buena salud, que el cielo les esté protegiendo y que estemos siguiendo las instrucciones tanto dadas por la palabra de Dios como las instrucciones de nuestras autoridades. Amigos, amigas, bienvenidos, siempre están en nuestras oraciones. Hablamos con nuestro Dios y vamos al estudio de su palabra. Te agradecemos, buen Padre, porque en tu bondad vivimos y disfrutamos de la bendición, de la salud y de la libertad todavía de expresar tu palabra. Gracias, Padre eterno, por cada hogar donde estamos llegando en este momento para compartir el mensaje de tu palabra. Límpianos, perdónanos de toda ofensa y que la persona del Espíritu Santo quiere estar con nosotros para instruirnos, para capacitarnos, para hacernos mejores hijos tuyos. Gracias por siempre escucharnos. Gracias por siempre bendecir este tiempo y a las personas que ven y escuchan tu palabra. Danos sabiduría para compartirla. Donde haya una aflicción, que se recobre el gozo. Donde haya, Señor, una enfermedad, que se recobre la salud. Y donde hay la necesidad de entender con claridad tu palabra, que la persona del Espíritu Santo sea el maestro eficaz de la verdad divina. Condúcenos pues a todos. Hoy te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien, esta tarde, esta hora, quiero que analicemos un estudio muy interesante de la palabra del Señor. Cuando el Dios del cielo le pone límite a la mentira. Hemos dicho en otras ocasiones que Satanás tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Y el enemigo llega hasta donde Dios se lo permite. El engaño con el que el enemigo trabaja tiene un límite. Y miremos algunos relatos en la palabra del Señor, donde aparentemente el enemigo tuvo éxito, pero donde el Dios del cielo le puso un hasta aquí. Porque en este mismo momento estamos viviendo una situación en la que si usted abre sus ojos, si se cae la venda de sus ojos, si el entendimiento es iluminado por la persona del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que se le cayó la máscara a la farsa, al error, al engaño, a la mentira. ¿Quiere saber qué es? Vámonos conmigo hasta el final del estudio de esta hora. En el libro de Éxodo, en el capítulo 7, en el versículo 10 en adelante, vamos leyendo secciones cuando Moisés y Aarón visitaban al faraón para buscar la liberación del pueblo. Moisés y Aarón están de parte de Jehová. El faraón y sus encantadores, sus hechiceros, están de parte de Satanás. Y vamos a ver este relato interesante. Miren la lucha, el conflicto que se mira aquí entre el bien y el mal. Éxodo capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra del Señor: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿De quién son los hechiceros? Pues del diablo, porque son los que practican la magia, la brujería. Y dice el verso 12: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón
devoró las varas de ellos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Palabra de Dios. Aquí tenemos más allá que un acontecimiento sobrenatural, más allá que la manifestación de los poderes que luchan en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Tenemos una demostración del poder de Dios, tenemos una demostración del poder del mal, del poder del enemigo, y al mismo tiempo tenemos los frutos que esto produce. El corazón del rey de Egipto estaba engañado, y con la magia, con las prácticas de los hechiceros, el diablo conseguía una vez más endurecer el corazón. Muchas personas que no tienen la verdad, que no están conforme a un escrito está, dependen que miraron la realización de algún milagro en alguna iglesia, en alguna reunión, en alguna celebración, y dicen, mire, es que allí me ocurrió el milagro. Los milagros no son ninguna prueba de tener la verdad, ni siquiera que han sido hechos por Dios, porque el enemigo también tiene poder de hacer milagros. Vino Aarón, el hermano de Moisés, y tiró la vara, y la vara se convirtió en una culebra. Los hechiceros de Egipto, dice el relato bíblico, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Tiraron cada uno su vara, las cuales se convirtieron en culebras. La diferencia fue que la vara de Aarón, que ahora era una culebra, se hizo devoradas a las varas de los hechiceros, que ahora también eran culebras. Y el corazón del faraón pensó, Moisés y Aarón son hechiceros como los que están aquí. Prácticas de magia están haciendo, y su corazón se opuso a la voluntad del Dios del cielo. Se resistió a obedecer, se negó a darle la libertad al pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta lo que consiguieron? Miremos otro momento. En el versículo 19, siempre del capítulo 7, 19, versículos 20, 21 y 22. Dice la palabra del Señor, Éxodo 7, 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo había mandado. Alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Verso 21. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Dice el verso 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantos, y el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Una vez más, en un segundo momento, el diablo demuestra tener poder para engañar a través de los milagros. Aarón y Moisés van, cumplen la orden del Dios del cielo. Tocan las aguas con la vara que se había hecho culebra. Y ahora las aguas se convierten en sangre. Miren, no es de gusto que Dios convirtió las aguas del río en sangre. Los egipcios
tenían mucho de su adoración en relación con el río, con el Nilo. Ellos, por ejemplo, tenían el Nilo como un dios, porque en algún momento del año el río se desbordaba. Eso inundaba las tierras y las hacía productivas. Y la gente decía, el río es un dios. El río nos da de beber, el río nos da los peces y el río se desborda y nos da las cosechas. Y en estos casos, al igual que en otra historia que vamos a ver, Dios toca justamente la pieza, el objeto de la adoración, para demostrar que Él tiene el control sobre ese falso Dios que se han levantado. Pero el punto es que Aarón, bajo el poder de Dios, convierte las aguas en sangre. Y los hechiceros de Egipto, bajo el poder de Satanás, hacen lo mismo. Y una vez consiguen el fruto que querían, el endurecimiento del corazón del rey de Egipto, del faraón. Así que Dios los está dejando, si ustedes notan, avanzar. Dios por un tiempo permite a los tramposos, a los mentirosos, a los farsantes, al engaño, que tenga su avance para que enseñe sus frutos, y luego le pone límite para mostrar quién es el Todopoderoso. Fíjense en algo. Después de que hemos leído el versículo 22, leemos ahora el capítulo 8 de Éxodo, versículo 6 y versículo 7. Éxodo capítulo 8, versículo 6 y versículo 7. Y dice la palabra del Señor: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la llanura de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Van 3 de 10. ¿Qué hacen ahora? Los enviados de Jehová de los ejércitos, Moisés y Aarón, otra vez en las aguas. Ahora, cuando tocaron las aguas y se convirtieron en sangre, los peces murieron. Cuando tocaron las aguas la primera vez, los peces murieron porque las aguas se convirtieron en sangre. Ahora van a tocar las aguas, pero ahora van a producir como plaga otro animalito, las ranas. Y vinieron ranas sobre la tierra de Egipto, dice la declaración de la Santa Biblia. Pero los hechiceros de Egipto hicieron también lo mismo. Ahora usted puede imaginarse cuántas ranas habían en todo el país. Tanto que cuando uno sigue leyendo la historia, cuando esas ranas murieron por intervención divina para quitar la plaga, las amontonaron, enormes montones de ranas muertas en todo el país, y apestaba todo el país. Una plaga fue preparando la crisis de la siguiente. Y ahora ellos también sacaron ranas. Siempre en el capítulo 8, en el verso 17 al 19, leemos y dice el verso 17 lo siguiente: y ellos lo hicieron así, Moisés y Aarón. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros, así dice también, hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Esto me gusta.
pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros de Egipto dijeron al faraón, miren, esto es muy bueno, dedo de Dios es este. Mas el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como había dicho Jehová. Ahora, noten algo, que pudieron convertir las aguas, las varas en culebras, las aguas en sangre, sacar las ranas del agua. Pero Dios, que es todopoderoso, por un tiempo deja que el error, que la mentira tenga su aparente triunfo y luego pone un hasta aquí. ¿Qué les pasó ahora? Número uno, no pudieron. Quedaron chasqueados, quedaron frustrados, quedaron defraudados, quedaron desenmascarados. No tienen poder si Dios no se los permite. No pudieron hacer piojos. Hicieron culebras que son más grandes. Convirtieron agua en sangre, que es algo grande. Sacaron ranas que son grandes. Y no pudieron hacer piojos que son pequeñitos. Eso, mire, Dios los estrelló. Dios los avergonzó. Dios los encerró en la plaga de los animales más pequeños. Para que se dé cuenta quién es el Todopoderoso. Repito aquí, estamos viviendo un momento en el que el Dios del cielo le ha dicho a la farsa un hasta aquí. ¿De qué quiero hablar? Miremos otro relato. Hasta aquí. El diablo tiene poder, sí. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios lo deja. Luego Dios lo frena. No pudo ahí. Miremos otro rey engañado, otro enfrentamiento entre el representante de Dios, el profeta, y los engañadores de parte de Satanás. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 20. Otro gran momento de la historia del pueblo de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 20. 18, 20. Aquí estamos. Vamos a leerlo. Y aquí hay un relato, una historia que nos va a tomar unos minutos, pero ahí la vamos leyendo y la vamos disfrutando. Dice, entonces había pasado esa sequía de 3 años y 6 meses. Aquí Dios ya no actuó sobre el río. Allá los egipcios decían, el Nilo es el Dios. Está bien, dijo Dios, ahí tienen a su Dios convertido en sangre, bébanselo. Es la criatura, no es el criador. Y ahora, años después, los israelitas se habían ido detrás de Baal. Y la gente decía, por instrucción de Jezabel y de todos aquellos malvados falsos profetas, que que Baal era Dios. Y que Baal hacía venir la lluvia otra vez para darles las cosechas. Y entonces Dios le puso la mano al grifo, para decirlo de algún modo. Dios cerró el chorro, Dios detuvo la lluvia, una situación que ya se las había dicho en Deuteronomio 28. Les voy a poner el piso y el cielo de hierro. No van a tener lluvia si desobedecen. Y se fueron detrás de los ídolos, violando el primero, el segundo y el tercer mandamiento. En línea, y seguramente se llevaron los demás de encuentro. Ahora Dios les manda una sequía de 42 meses. Los tiene arruinados. Y suben al Monte Carmelo. Hacen una ceremonia de adoración cada quien a su Dios. Para hacer venir el fuego sobre el sacrificio. Y otra vez van a enfrentarse el rey, los hombres que están de parte del palacio y el hombre de Dios. A este caso ahora es Elías, el profeta. Y dice el versículo 20, ya habían convenido que en la cima del monte iban a ir
a tener la ceremonia de culto para invocar al Dios que respondiera por fuego y declararlo Dios verdadero. Capítulo 18, versículo 20 del primer libro de los Reyes. Dice la palabra del Señor: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ok, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña, ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. Palabra de Dios. Aquí Elías presenta la propuesta. El pueblo vota: estamos de acuerdo. Y viene el versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Noten que lo de los Baales son dioses en plural. Estos son politeístas. El verdadero pueblo de Dios es monoteísta, un solo Dios, no un montón de imágenes. Y dice entonces la declaración: y ellos tomaron el buey que les fue dado, versículo 26 estoy leyendo, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que dice que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, ¿por qué Dios o Dios es? Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Qué le parece? Están chasqueados, están frustrados, están defraudados, porque la mentira tiene el día en que la verdad la ha de desenmascarar, y están quedando desenmascarados, que a ese pueblo que han tenido en una terrible sequía y miseria no le pueden resolver nada. Y dice la declaración, versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron frenéticamente gritando hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Palabra de Dios. ¿Cómo quedaron aquí? El Dios del cielo los tiene frenados. Con 42 meses sin lluvia, sacar fuego era lo más fácil. Pero no cuando Dios dice que no. Y en este momento, multitudes de líderes religiosos engañadores están en ese punto. Lo vamos a ver enseguida. Avancemos.
Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. ¿Qué dijo Elías? Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. Viene lo ilógico. Siempre el versículo 32 dice: en que cupieran 2 medidas de grano, esa zanja. Versículo 33. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua. No ha de haber estado fácil conseguir agua, pero trajeron 4 cántaros de agua. Derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Van 12 cántaros de agua. Lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Es interesante que no se la había tragado la tierra, con enorme sequía. Y también se había llenado de agua la zanja. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los desolló a todos. Palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? De hecho, todos los mentirosos que tenía Faraón allá terminaron entre las plagas y el Mar Rojo. Y ahora, aquí están los que le mentían a Acab y a Jezabel. Y reunidos en la cumbre del monte, no pudieron hacer descender fuego sobre el sacrificio. No pudieron. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo dijo: hasta aquí el engaño, hasta aquí la mentira. Y estamos en un punto de quiebre. Estamos en un momento, mi amigo y mi amiga, que usted abra sus ojos, bote la venda de sobre ellos y se dé cuenta que la farsa tiene un límite y que Dios no se agrada de ella. ¿De qué quiero que hablemos? Lo vamos a ver más adelante. ¿Recuerda usted un par de historias así rápidamente que aparecen en el libro del profeta Daniel? En el capítulo 2 de Daniel cuenta el relato que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y ese que el sueño que a Nabucodonosor se le olvidó. Y él mandó llamar a los sabios, a los caldeos, a los adivinos, a los sátrapas, a la gente que le declaraba los tiempos. Y dijo: miren, tuve un sueño, pero se me olvidó. Su trabajo es decirme qué soñé y qué significa. Allí la mentira tuvo su límite. Antes le habrían contado toda clase de farsas, pero no había un pueblo llamado israelitas o judíos metidos en Babilonia. Ahora era el conflicto
entre Belcebú, rey o dios de los babilonios, y Jehová, el Dios verdadero. ¿Qué pasó ahora? Ellos le dijeron, mira, no hay nadie, ese es un asunto del espíritu que mora con los dioses. Le dijeron a Daniel, miren, les van a arrancar la cabeza. Dice Daniel, hey, denos tiempo y le vamos a resolver. Y fue a consultar donde se debe consultar, el único al que se debe consultar, al Dios del cielo. Dios le reveló en un sueño a Daniel el mismo sueño. Y Daniel ahora tenía el sueño y la interpretación. Y lo declara. Pero el error, la mentira, el engaño quedó desenmascarado. ¿Cuáles sabios? ¿Cuáles caldeos? ¿Cuáles sátrapas? ¿Cuáles adivinos? No podían resolver nada. Dios deja correr por un tiempo el engaño y luego lo frena. Tiempo después, el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, se puso una borrachera de meses y terminó emborrachándose con mujeres y con amigos, usando los vasos de oro, los instrumentos que habían sido del uso sagrado del santuario de Israel. Y Dios intervino esta vez de otra manera. ¿Cómo? Una escritura en la pared, una mano que dejó una inscripción. Belsasar mandó reunir a su gente, igual a sus sabios, y dice, hey, ¿qué es lo que dice la escritura? Otra vez estaban liquidados. No sabían, y ahí estaba escrito, no sabían leerla, no sabían interpretarla, y mucho menos declarar qué significaba. Y tuvo que ir de nuevo con Daniel. Y ese es todo otro sermón sobre los regalos y las prebendas. Y entonces dice el relato que tuvo que ser Daniel, el profeta del Dios verdadero, dándole el reconocimiento al Dios verdadero, que declaró que había en la escritura de la pared. Con esos relatos en mente, allá los hechiceros del faraón no pudieron hacer piojos. Acá los profetas de Baal, los falsos profetas, no pudieron hacer descender fuego del cielo. Y en Daniel, en dos ocasiones diferentes, los sabios demostraron no ser sabios. Miremos en el Nuevo Testamento otro relato para llegar donde queremos. Una gente que pensó que por mencionar el nombre del Señor ya estaban capacitados para hacer los milagros. Cuando no obedecemos al Dios del cielo, cuando despreciamos su santa ley, el Espíritu Santo no puede estar con nosotros, amigos. ¿Qué pasó aquí? Hechos, capítulo 19, versículo 11 al 17. Hechos 19, 11 al 17. Mira lo que nos va a enseñar la palabra de Dios. Hechos 19, versículo 11. Dice, Pablo había llegado a Éfeso. Está predicando y está ocurriendo una de reuniones que ya van como 2 años, cuando uno va leyendo todo el relato, hablándole a la gente de la palabra de Dios. Y hay milagros, están ocurriendo milagros. Y entonces en el versículo 11 dice, y hacía Dios milagros. Noten que cuando ocurre el milagro de parte del hombre de Dios, no lo hace el hombre. ¿Quién es el que lo hace? Dios. Y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¡Qué poder!
Solo en el Antiguo Testamento hay otro relato donde Eliseo le mandó a la tsunamita el bastón con Giesi, ¿se acuerdan? Para que lo pusiera sobre el niño que había muerto y que resucitara. Y ese milagro no ocurrió. ¿Por qué? Porque la señora vino a llevarse a Eliseo y dijo, no me mande el bastón. Quizá hubiera sucedido, le faltó confianza, ella quería la presencia del profeta. Y el milagro ocurrió, allá resucitó el niño. Pero aquí, esta gente llevaba los paños, llevaba los delantales, llevaba prendas del apóstol Pablo, las ponían sobre los enfermos y las enfermedades salían y los espíritus malos huían. ¿Era la prenda la del poder? No. ¿Era Pablo? Tampoco. Era que Dios hacía grandes milagros. Pero entonces aparecieron unos muchachos bien interesantes. Y esta historia siempre me ha gustado. Aparte de ser una historia donde hay una tremenda manifestación de los poderes, también es una historia que parece chistosa. Dice, pero algunos judíos exorcistas, ambulantes, ya dijo, charlatanes, vagos, mentirosos, ¿qué hacían? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos no lo conocían. Era el que predica Pablo. Y dice, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, y hay una pregunta, ¿quién sois? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué le parece? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, palabra de Dios. ¿Cómo les fue a estos impostores? Porque no tienen otro nombre, impostores. Nadie les había impuesto las manos, nadie los había llamado, simplemente les gustó la idea que ellos también podían hacer milagros. Y el demonio se le fue encima, en la persona del hombre poseído, los desnudó, los hirió, se supo la noticia, los avergonzó. ¿Por qué? Porque no tenían el poder, la autoridad que tenía el verdadero hombre de Dios. Viene lo que quiero preguntar esta tarde. A ver si le sirve de algo a usted. Sí, usted que está mirando la pantalla y que dice, ¿qué es lo que nos va a decir pues? ¿Dónde están? Mire, buena pregunta con un signo de interrogación grande. Me lo pregunto yo como debe preguntárselo usted. ¿Dónde están los que ofrecían cruzadas de milagros y sanidad divina? ¿Dónde están los que se hicieron millonarios engañando gente, que sanaban, que levantaban gente de la silla de ruedas y ofreciendo milagros a cambio de dinero? ¿Dónde están? COVID-19 está matando gente en el planeta. ¿Por qué no aparecen ahora? Es hora, mi muy querido amigo y amiga, no se lastime conmigo. Pero si usted estuvo en la bailada, en la danzada, en el griterío, en caer al piso y todo el asunto, dése cuenta que los farsantes se les acabó el poder. ¿Por qué no curan a la gente, pues? Abra los ojos. Está a tiempo. Hay dones espirituales y el don de sanidad es uno. Sí, sí lo hay. Pero hay condiciones para recibirlo. No rechazando los mandamientos de Dios. No enseñándole a la gente que no hay ley, que puede vivir como quiera, que puede comer lo que quiera, que puede guardar el día que quiera. Porque eso no es Biblia, ese es el culto de Caín.
Esa es la farsa del diablo, con tal que sea para Dios cualquier cosa. Dios no es un cualquiera. Y Dios es un Dios de orden, y los mandamientos de Dios están vigentes ahora y deben guardarse por una sola razón. Si me amáis, San Juan 14:15, guardad mis mandamientos. Los que desprecian la santa ley de Dios no pueden tener los dones del Espíritu. Algún espíritu los mueve, pero no el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Mire lo que vamos a encontrar aquí, una joya. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Y dice la palabra del Señor en el verso 8: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Versículo 10: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Quién da los dones? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Como Él quiere, a uno sanidad, a otro hacer milagros. Entonces, lo que tenemos que saber es, ¿y el Espíritu cómo se recibe? ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? Hechos 5:32. Volvamos a Hechos, capítulo 5, versículo 32. Dice Hechos 5:32: y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Palabra de Dios. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? El que lo obedece. Yo he encontrado personas que dicen: mire, yo no me muevo de aquí, en mi iglesia yo tengo el don de sanidad. ¿Y por qué está viviendo en unión libre con su marido entonces, señora? Porque no abandona la fornicación. Si la Biblia dice que los fornicarios estarán fuera con los perros y los hechiceros. Pero yo hago sanidad. El diablo también hace milagros. Y cuando le conviene tenerlo engañado, lo tiene ahí. Pero no son fruto del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, si vamos a creerle a la Biblia, y no vamos a poner lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo Dios se lo da a los que lo obedecen. Hay un clamor en este planeta por salud. COVID-19 está matando gente de todas las edades. ¿Qué se hicieron los que pueden hacer milagro? ¿Cuánto cobran por curar COVID-19 pues? Si se levantara Elías, se burlaría de ustedes. Hay que volver a la Santa Biblia. Lo he dicho una y otra vez. No se quede con lo que dijo el predicador. Vaya a ver si escrito está. Si agrada a Dios su culto. Estamos a tiempo, porque una cosa es quedar frustrado frente a un milagro. La otra cosa es quedar perdido frente a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Tengo dos citas para compartirlo. Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. Y dice la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No se trata de invocar el nombre del Señor. Aquellos judíos exorcistas de Hechos 19
Dijeron que lo hacían en nombre de Jesús, a quien enseña Pablo. No los reconocía el cielo, no se les había dado el Espíritu Santo. Eran exorcistas, no evangelistas, no eran personas obedientes. Y el demonio los desnudó, los desenmascaró, los sacó corriendo. ¿Dónde están? ¿Cuánto quieren hoy por curar COVID-19? Usted que se sentó enfrente, usted que dijo, es que esta multitud la mueve el Espíritu Santo. Algún espíritu la mueve. Eso tiene demostración en la Biblia. Pero el Espíritu Santo no estaba ahí. No estaba allí. En muchos casos sí ha estado aplicando psicología de masa en los grandes movimientos carismáticos. Y los 30 que se paran de las sillas de ruedas son alentados que los metieron en sillas de ruedas para el evento. Engaño. Acuérdese que el diablo, su trabajo es el engaño. Acuérdese que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. No permita, está a tiempo de seguir el consejo de la palabra de Dios expresado en el libro de Apocalipsis, que dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Y si usted es pueblo de Dios, el Evangelio de Juan le dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué va a resultar en el tiempo final? Mateo 7, 22 y 23 dice lo que ocurre. Mateo capítulo 7, versículo 22 y versículo 23. Aquellos farsantes que tenía el faraón, aquellos farsantes que tenía Nabucodonosor, aquellos farsantes que tenía Acab y Jezabel, y aquellos muchos que han estado desde los púlpitos rechazando los mandamientos de Dios, rechazando la instrucción de salud para cuidar este cuerpo, pero diciendo que el diezmo sí es santo y no le han enseñado la verdad entera a su gente. Aquí tienen Mateo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Todo en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Y dice el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le parece? No esperemos quedar en el último día chasqueados. Y entonces mucha gente me ha dicho, pero mire, y esas grandes multitudes, ¿quién las mueve? Eso ya está profetizado. Vamos a esto. Segunda Timoteo 4, versículo 3 y versículo 4. Segunda Timoteo 4, versículo 3 y versículo 4. Mire cómo esas multitudes con milagros están dichas ya en la Santa Biblia. Capítulo 4, versículo 3 de segunda Timoteo. Porque vendrá tiempo, ¿cuál este? Vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué le parece? Tienen comezón de oír, pero con falsos maestros se amontonan para escuchar ¿qué cosa? Fábulas. La verdad del sábado no se la dan, la verdad de los mandamientos de Dios no se la dan, la verdad de cuidar este cuerpo y no meterle cosas inmundas no se la dan, la verdad de que el Espíritu Santo se le da a los que obedecen no se la dan. ¿Escuchando qué? Fábulas. El problema es que un día aparece el Todopoderoso y le pone un corte a la mentira. Y hoy los que ofrecen milagros, ¿dónde están? Juan 7, 17. Quiero compartir esta cita. Juan capítulo 7, versículo 17. Dice la palabra del Señor de esta manera. Tengamos buen ánimo, hay que salir a la luz. Verso 17. El que quiera, ojo con esto, hay que querer, de otro modo no se puede. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vuelva hacia la Santa Biblia. No se trata, el Señor me reveló que ustedes me van a comprar un jet de lujo.
el Señor me reveló que hay que darle la doctrina pura a quienes se quieren salvar. Gracias por su atención esta tarde. Dios bendiga a toda su familia. Padre, infinitas gracias por esta bondad y misericordia. Perdónanos la negligencia en el estudio de tu palabra. Bendice la atención y la disposición de nuestros amigos televidentes. Que tu paz y la buena salud descanse en cada familia que quiere hacer tu santa voluntad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él así lo permite, nos vemos mañana.